Ahí estamos. Perfecto. Bien, hoy tenemos el último encuentro de nuestro curso breve. Eh, Antes de comenzar, dado que ya tuvimos tres encuentros y más o menos el, el marco donde a mí me interesaba introducir las discusiones, eh, lo fuimos revisitando. Entonces, lo primero que quiero preguntarles es si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna deriva, etcétera, puesto que los que estarán escuchando quizás las tengan y sean similares. Y después de ese momento, sí arrancar con las cositas que tengo preparadas para compartirles hoy. Así que abro como una primera parte donde si alguien quiere comentar alguna cuestión, está abierto el micrófono y si no, avanzo. No, quería agradecerte el video que enviaste porque la verdad que está muy bueno, me encantó, yo no había podido ver el otro encuentro y la verdad que me quedé con ganas de seguir escuchando, la verdad, muy interesante. Eh, todos los conceptos Bueno, qué bueno. me... Qué bueno, qué bueno. Ese es un seminario que yo formo parte de una editorial dedicada a salud mental y filosofía que se llama Coloquio de Perros. Y fue un seminario que dimos en la primera parte de este año sobre teoría crítica de la salud mental. Y de alguna u otra forma, lo que yo les traía en torno a lo monstruoso es una deriva de esa investigación. Entonces, les quiero comentar algunas cosas que, dado que, bueno, ya les pasé ese video, entonces ahí como que hay algunas cosas en torno a la política del malestar, la ambivalencia del síntoma, etcétera, que están quizás puestas de manera más detenida. Hoy en este curso teníamos solo en cuatro encuentros de 1 hora y media. Mi promesa de llegar a los monstruos, etcétera, hacía que toda esta escena sea más limitada. Les recuerdo la memoria y cuál era el enfoque que estamos trabajando. Nosotros partimos de la crisis anímica, partimos de la presencia cada vez más evidente, al menos a raíz de la pandemia, de que eso que llamamos problemáticas de la salud mental, que se verifica en una serie de síntomas, malestares, eh, heridas psíquicas o cicatrices afectivas que nos atraviesan a todos más o menos, o vamos a decirlo así, que todos estamos rotos, pero no de la misma forma. Y ese no de la misma forma apunta a que esas roturas, esos síntomas, esos malestares están atravesados por desigualdades de todo tipo, puesto que están producidos o están enmarcados en condiciones materiales que llamamos capitalismo, patriarcado, etcétera, ¿no? Entonces decíamos que esta crisis anímica ponía en el centro el problema de los malestares. Y lo menciono en plural para llamar la atención de algo que insistíamos en el encuentro anterior, de que no existe algo así como el malestar o la depresión o la ansiedad, puesto que la depresión tiene color, tiene género, tiene edades, tiene condiciones de clase, ¿no? Y comentábamos en el encuentro anterior que ante esa crisis anímica, íntima y colectiva, personal y sistémica, se han elaborado, se vienen elaborando diferentes estrategias. Estrategias que son tan individuales como colectivas. Individuales para hacer la vida más vivible, para intentar resignificar los malestares que uno ha atravesado, las violencias que ha padecido, etcétera. Y colectiva en la medida en que nos interesan estrategias que compartan esos malestares, que los socialicen, que intenten sacarlos del closet de lo meramente personal. ¿No? Se sigue hasta acá, esto es lo que venimos conversando. Yo les decía que la consigna que de alguna forma, o la sigla que de algún modo condensó, coaguló varias discusiones en torno a esto, fue esa idea de politizar el malestar o política del síntoma. Y la preocupación del encuentro anterior, y también la de este encuentro, es menos la pregunta de cómo politizar el malestar y más por cómo investigarlo. Cómo investigarlo. Esto es, ¿cuáles son
formas metodológicas, los modos de escritura, de lectura, vamos a decirlo así, las formas estéticas a través de las cuales podemos investigar nuestros malestares. Se sigue, ¿no? Estoy diciendo, usted tiene, está atravesando por insomnio, ¿no? Varios de mis amigos y amigas, yo tengo la fortuna de que apoyo la cabeza en la almohada, primero me miro alguna película o algún video de fútbol en YouTube y cuando decido apagar el aparatito, mi cabeza también se apaga, no sufro de insomnio, pero son muchos los que sufren de insomnio, uno sufre de otra cosa, no de todos los síntomas, sino una vida sería bastante insoportable. Pero por caso, el insomnio. Una forma de decir que el insomnio es un territorio afectivo, más o menos banal, trivial, y que requiere ser trabajado, o bien si se vuelve medianamente insoportable o imbancable en el territorio de la terapia, y uno va a terapia y comenta que está atravesando por insomnio, y así saldrán una serie de cosas, o bien que existen una serie de pastillas para que uno pueda dormir más o menos. Se sigue, ¿no? Y hay otro tipo de preguntas que es, por ejemplo, cómo están conectados el insomnio con ciertas formas de vida, ciertos modos de vida que están atravesadas por lo que Bifo llama la parálisis frenética. Esto es no poder parar, dormir incluso sin poder parar, de pensar, de trabajar la máquina psíquica. Pero también uno puede pensar que el insomnio es un territorio de investigación, es un campo onírico casi, o muy confuso, donde se elaboran saberes, donde se elaboran eh, preguntas, donde se elaboran, donde en el insomnio se grafica o se condensa una lectura sobre nuestras vidas, puesto que no poder dormir es ya una lectura emocional sobre la vida que llevamos en la vigilia. ¿Se ve, no? Hay un video muy lindo de Lucrecia Martel que se llama Los indios insomnes. Indios insomnes. Lucrecia Martel, la cineasta. Mírenlo, está buenísimo. Entonces, supongamos que aceptamos la premisa según la cual el insomnio, pero la anorexia, son, aparte de experiencias muy dolorosas o inmancables, que incluso a veces nos hacen dañar a otros, también son un territorio de investigación, donde uno puede ir a hacerle preguntas al insomnio, puede encontrar ahí saberes, puede encontrar ahí algo que tiene una agencia sobre uno mismo, que por momentos es involuntaria. Y la pregunta es, entonces, si asumimos que son un campo de investigación, la pregunta es, ¿a partir de qué herramientas metodológicas uno puede investigar esos síntomas, esos afectos, esas experiencias, esos malestares? ¿Se ve, no? A lo que estoy siguiendo. Lo primero es, quizás, no sé si para ustedes es banal. Yo tengo la intuición de que a veces es obvio lo que uno está diciendo, pero a veces no. Eh, por ejemplo, que haya desigualdad social. Eso es un territorio de investigación para los cientistas sociales, ¿no? La desigualdad social, la violencia en determinados barrios, la violencia de género, los ciclos de acumulación del capital, no sé, millones de cosas. Digan todo lo que ustedes quieran. La filosofía moderna de Descartes, el psicoanálisis de Freud, eh, no sé, la filosofía de la matemática, cualquier cosa, todo lo que a ustedes se le ocurran, son también territorios de investigación. Hay gente que investiga esas cosas. Lo que yo le propongo es que esos síntomas, esos malestares también son un territorio de investigación. Lo que sucede es que por lo general solo los padecemos, solo los habitamos y los sufrimos. No le hacemos preguntas al malestar. Dicho de otra forma, ¿qué nos diría el insomnio si nos animáramos a escucharlo? ¿Qué nos diría el insomnio si nos animáramos a hacerle algún tipo de pregunta? ¿Qué nos diría el insomnio sobre nuestras formas de trabajo, sobre nuestros vínculos con las redes sociales, sobre la vigilia capitalista, etcétera? ¿Se ve, no? Cómo tratar el insomnio como un territorio de investigación del mismo modo que una socióloga feminista trabaja la violencia de género, o del mismo modo que
Un filósofo que se dedica a la filosofía antigua trabaja Platón, un psicoanalista trabaja Freud y un matemático la lógica de conjuntos, no sé, o la biología, la mitocondria. O sea, no, bueno, nosotros trabajamos en la depresión, en la anorexia, en el insomnio, como un territorio de investigación. Y todo territorio requiere un método, una forma teórica. Si tal cosa más o menos tiene alguna razón de ser, yo les comentaba la semana anterior de que eso que llamamos autoteoría como autobiografía, es la forma teórica más o menos privilegiada con la cual hoy se vienen investigando estas emociones, estos síntomas, estos malestares. ¿Qué es la autoteoría? De hecho, ustedes la pueden googlear y la van a encontrar más o menos así. Es, les decía, el equivalente a la literatura del yo en el campo de la investigación. Así como existe la literatura del yo, que consiste en que una persona que atravesó X experiencia se autoficcionaliza, ¿no? Se narra a sí mismo, la autoteoría es una forma metodológica que consiste en hacer de la propia biografía un territorio de pensamiento, un campo de elaboración teórica, un lugar no solo personal, sino también el puntapié a partir del cual uno puede compartir saberes con otros, hipótesis, ideas, etcétera. Pensemos en el insomnio. De vuelta. Puse hoy el insomnio justo el que yo no atravieso. Es como caprichoso esto. Pero, insisto, uno puede llevar el insomnio a terapia o puede llevarlo solo a acallarlo con determinadas pastillas. O puede, no sé, con el insomnio se pueden hacer muchas cosas. Se lo puede tapar de alcohol el insomnio, de cigarrillos, de Netflix, de redes sociales. Con un malestar se pueden hacer muchas cosas. Se puede ir a terapia, se puede dañar a otros, se puede tomar pastillas, se lo puede esnifar al malestar, se puede ir de joda, se pueden hacer un montón de cosas con el malestar. También se puede hacer teoría con el malestar. También se puede hacer literatura con el malestar. También se puede hacer filosofía. ¿Cuál es el método de la autoteoría? Es bastante sencillo de entender y creo que bastante sencillo de intentar reproducirlo. De hecho, podrían hacer el ejercicio, una vez que terminen este seminario, de hacer el ejercicio de una breve autoteoría de el malestar que ustedes quieran. ¿Cómo? Elijan un síntoma, cualquiera, el insomnio, la ansiedad, los ataques de pánico. Traten de escuchar si ese síntoma les está diciendo algo sobre sus formas de vida, sobre sus trayectorias de vida, sobre su infancia, sí, pero sobre cómo viven actualmente, sobre sus formas de trabajo, sobre su vínculo con otros, con su vínculo con la ciudad, con la noche, etcétera. Entonces, ¿la autoteoría en qué consiste? En partir de algo que en apariencia es intransferible, es meramente individual, el insomnio que tiene mi amiga, la depresión que tendrá Sebastián y la angustia que tendrá Victoria, eso que aparentemente es solo íntimo, intransferible, la autoteoría propone convertirlo en un concepto, convertirlo en algo que pueda compartir. Por caso, dado que Sebastián se ha encargado de pensar mucho su depresión, o su ansiedad, o lo que él tenga ganas, nos puede otorgar una serie de saberes en torno a la depresión. Cómo habitarla, cómo politizarla, cómo escucharla, qué nos dice sobre la ciudad, etcétera. ¿Se sigue lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Quieren hacerme un poco de Sí, feedback? Estamos... sí. A mí, que es un poco una pregunta que me quedó de la vez pasada. Por un lado, creo que es un poco por ahí obvio lo que voy a decir, en el sentido que no sé si tiene mucho sentido, pero pensaba, por ejemplo, ¿no? En Texto Yonki, que vos habías traído como un ejemplo. Porque claro, ahí Preciado toma su, digamos, su experimentación, que digamos, no es simplemente que toma cuestiones, vamos a llamar así,
personales, sino que él ya estaba experimentando, ¿no? Estaba como que lo que él toma para hablar, digamos, para teorizar, ya era un experimento, ¿no? Ujú, Con lo cual eso ya cambia un poco, no es solamente algo que a él le pasaba, sino algo que él ya estaba haciendo. Eso ujú, por un lado, ¿no? Como que ya había una agencia, digamos, de antemano. Y por otro lado, la cuestión de la... Y a esto, como decía que por ahí era un poco obvio o tonto lo que iba a decir, pero que la teorización que él hace, bueno, es teoría bastante teórica. O sea, ahí está Foucault, no sé, los feminismos. No es que él, digamos, estaba como, bueno, teorizando sin teoría, digamos, ¿no? ujú. Utiliza bastante bagaje teórico, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es autoteoría? Y yo pensaba, ¿hasta dónde? Bueno, es más como un recurso más de casi de estilo. Pero bueno, entiendo igual que ahí hay una experimentación ya puesta en juego, digamos, inmanente o con la escritura misma, ¿no? Que no es Claro. solo escribir algo, sino ya estaba experimentando con, bueno, con su cuerpo, con las hormonas, etcétera. Eh, pero nada, el punto que quería señalar era este de, bueno, hasta dónde hay autoteoría. Está buenísimo el punto. Lo cual también pone un poco, o sea, complejiza un poco esto de, bueno, están los distintos campos del saber y la autoteoría como un campo en donde podría emerger algo que no quede reducido, digamos, a un campo de saber predeterminado, ¿no? Ujú. Pero son como preguntas que me quedaron también de la vez pasada. Creo que podríamos decir, para arrancar por lo último, pensar la autoteoría quizás menos como un campo de saber autónomo, o sea, como en la sociología, como en la matemática, sino como un método que puede ser transversales a muchos campos y que su importancia es que el sujeto que investiga no se borra del objeto investigado. O sea que toda investigación es una investigación implicada, situada, en la que el que investiga, el sujeto de la investigación, está igual de involucrado que el objeto de su investigación. O sea, no está el investigador y afuera un objeto neutral, un objeto en el cual uno es un observador, sino que incluso uno es sujeto y objeto de aquello que investiga, y en el pliegue de pasar de ser sujeto a objeto de la propia investigación, Preciado, piensen, ¿no? Preciado es el sujeto que escribe y también el objeto investigado. En ese pliegue aparece lo que traía Sebastián de la tradición. Aparecen otros autores, otras personas que han hecho un gesto similar, etcétera. No se hace teoría, incluso cuando es autoteoría, en el aire, vamos a decirlo así, sin tradición, sin herencia, sin historia. ¿No? Es un esfuerzo de que el cuerpo se involucra en el pensamiento para no devenir un pensamiento abstracto. Por ejemplo, dado que investigamos cosas muy difíciles como la depresión, una investigación comprometida con la depresión quizás suma un plus cuando el sujeto que investigas pone su propia trayectoria de depresión o de lo que sea en la materia a trabajar y no queda desprovisto de cuerpo, desprovisto de carne, desprovisto de biografía, etcétera. En ese sentido, está muy bien lo que dice Sebastián. Es un método, podríamos decir, que puede ser compartido por muchos campos, como es una etnografía de sí mismo, podríamos decir. Estaba Victoria, que le había levantado la mano. Sí, más que nada un poco retomando esto que decía Sebastián de hasta dónde la autoteoría, porque bueno, en el segundo encuentro recuerdo que una compañera hablaba esto de estar un poco cansada, de escuchar un poco estos imperativos del yo, con respecto a pensar desde el lugar de lo sentimental y mucho, e inclusive esto del autoritarismo en todo caso, porque muchas veces las discusiones
Yo integro una residencia interdisciplinaria, por lo cual las tensiones son constantes y los debates se reduce mucho a, o se anula, mejor dicho, el debate cuando ahí está el imperativo del sentimiento, como yo siento esto y ahí se corta la discusión. Y lo venía pensando en relación a esta tensión entre la autoteoría, pero para posibilitar una conversación, un debate, para pensarlo como territorio de, porque es cierto, todo es subjetivo, uno tiene una lectura, hace un recorte, no puede mirar todo desde una óptica desimplicada, desde fundamentalmente en la parte de hacer clínica, uno hace clínica desde una clase social muchas veces, y eso puede ser o posibilitador o obturador, o la mayoría de las veces. Y hay un videito que vos subiste en la bibliografía, Emiliano, que es lo de teoría ficción, no, filosofía ficcional y demás. Y esto lo pienso en términos de tensionar estas dos cosas, porque habla un poco de usar estos recursos artísticos, estéticos, bueno, literario, ficcional, vos usás mucho el recurso del cine y demás. Y el otro día en un debate en la sala, porque estoy en la sala de internación de varones, tengo la suerte de que hay compañeros de distintas disciplinas y está rotando una compañera comunicadora social. Y en uno de los debates, haciendo el análisis, ella muy lúcidamente me dice, para mí el gran problema actual es la falta de ficción. En Ujú. el imperativo de las redes sociales, y digo, parece obvio, ella dice, bueno, parece obvio, pero no me resultó para nada obvio porque en el imperativo hoy de la hiperconectividad, dejó de haber ficción para pasar a hablar de hiperrealidad. O sea, hoy la felicidad es un imperativo que hay que lograr, la imposibilidad de poder, hoy, qué sé yo, en las salas de la Guardia de Internación llegan más personas que ante la pérdida, sea no hablo del trabajo y de las condiciones materiales, que eso despliega un montón de otras cosas, pero de la pérdida de un amor, de un desencanto siquiera, porque no tiene que ver con una ruptura únicamente, hay un desplome total de la persona. Ujú. Y enseguida entramos a patologizar ese, no, porque me llega mucho de tener que desandar un poco, soy depresivo, tengo ataques de pánico, y me vuelvo en la clínica teniendo de que despegar un poco de esos imperativos patologizantes de un proceso vital y normal que es estar vivos. Bueno, Ujú. me fui un poquito a... Pero pensaba esto de la falta de ficción como una gran problemática. Está buenísimo lo que traes. De hecho, vamos a ir hacia ese tema de la ficción. Vamos a ir hacia ahí. Así que anticipatorio fue tu comentario. Graciela, ¿vos querías decir algo? Sí, sí, un poco retomando el tema anterior y lo que vos decías y decía Sebastián, el hecho de lo que se considera generalmente una investigación, justamente, es esa separación del el investigador, una asepsia total. Que también noto una relación con el video que mencionó la compañera, donde muchas veces hay ámbitos de investigación que no son estrictamente los académicos y que generan como cierto estudio y pensamiento que aportan mucho más y son mucho más creativos que los ámbitos estrictos de investigación aséptica según los métodos tradicionales de lo que se considera una investigación. Entonces, un poco me da la sensación que esto de la autoteoría, donde el sujeto está inmerso en la propia investigación, rompería un poco con ese concepto eh, de lo que es la ciencia y el método científico. Sin dudas, esa es la idea. La implicación, ese estar de los dos lados del mostrador, ¿no? Del sujeto y el objeto.
De hecho, uno puede revisar gran parte del archivo queer y feminista y encontrarse con varios ejemplos muy emblemáticos y buenísimos de autoteoría. Por ejemplo, una de las feministas negras más importantes es Audre Lorde y escribió un diario, lo que llaman Diarios del Cáncer, ¿no? Es un diario íntimo de Audre Lorde, feminista negra, pensando su experiencia en torno al cáncer y tratar de sacar esa experiencia dolorosa del cáncer de ser solo una experiencia individual y politizarla, ofrecerla como una experiencia donde el cáncer de las vidas negras no es el mismo cáncer de las vidas blancas y privilegiadas con acceso a ciertas formas de la salud en Estados Unidos, por ejemplo, piensa Audre Lorde. Pero también tenemos el caso de Paul Preciado que traía Sebastián. Tenemos, yo le mencionaba, Anne Sejkovic, que es una teórica canadiense, ha escrito sobre la depresión. Sontag también sobre el cáncer. Bueno, hay una gran cantidad de autoras y autores en el mundo queer, feminista, etcétera, que hacen de la autoteoría el gesto metodológico o la forma teórica por antonomasia para investigar estas experiencias complejas que llamamos malestares o enfermedad o síntoma. Yo les decía en el encuentro anterior que me parece que la autoteoría funciona a pesar de nosotros, o sea, funciona más allá de lo que nosotros digamos, pero que también podemos pensar algunos límites de la autoteoría o algunos problemas que tiene la imaginación de la autoteoría o de la autobiografía como forma teórica para pensar el malestar. Y yo les contaba que me parece que hay varias, entre ellas la omnipresencia del yo, ¿no? Porque la autoteoría, el yo que se narra, el yo biográfico, es el punto de partida, a veces el punto de llegada también del gesto autoteórico. Digo a veces porque el núcleo íntimo es partir del yo para acceder a un nosotros. Vuelvo al ejemplo de Audre Lorde. Parto de mi cáncer para pensar el cáncer de las vidas negras. Entonces se parte de un yo para acceder a un nosotros. Pero muchas veces ese yo del cual se parte es un yo que tiene las dificultades de todo yo, que es un yo que no es autotransparente para sí mismo, donde la conciencia está descentrada, donde uno se mira en las aguas del yo y no son aguas claras, sino que son más bien aguas turbias, aguas opacas, aguas muy complejas, vamos a decirlo así. No es tan sencillo autonarrarse, autoficcionalizarse y autoteorizarse, puesto que uno también se desconoce a sí mismo, porque la conciencia tiene sus límites, porque la voluntad tiene sus límites, porque el entendimiento tiene sus límites, y porque el yo está atravesado por todo aquello que no es yo en esta vida, y eso es la mayoría de las cosas que pulan en este mundo. Entonces, ese es un primer elemento problemático de la autoconciencia, la opacidad de uno mismo, el carácter descentrado de la subjetividad, vamos a decirlo así, que la diferencia antecede a la identidad, que el yo es más complejo de lo que uno quisiera. Estas son cosas que no desconocen, obviamente, las autoras y autores de la autoteoría, pero creo que tenemos otro elemento que es propiamente estético, diría yo, estético en el sentido fuerte o poético, que es el realismo. El realismo. Saben ustedes, ¿no? El realismo es una forma estética. Recuerdan que, quizás no lo recuerdan, pero no importa, cuando se hace la Revolución Rusa, 1917, después de que se instala el régimen soviético comunista en Rusia, lo que empieza a primar como forma estética en Rusia es el realismo socialista. Vamos a decirlo así. El arte empieza a perder autonomía, las prácticas artísticas, literarias, etcétera, cinematográficas, visuales, escénicas, empiezan a perder autonomía respecto a la política
y se subordinan cada vez más ¿a qué? A una forma estética que se le pide al arte narrar las vidas obreras, ¿no? Entonces el realismo socialista es un realismo cuya virtud artística radica en cuál fiel es para reflejar, y la palabra es reflejar, la la vida humillante de los obreros en el capitalismo o la vida gloriosa de los obreros bajo el comunismo. Eso es el nivel ya exagerado de realismo, pero podemos decir que el realismo es la forma estética más o menos expandida de gran parte de los consumos televisivos con los cuales al menos yo me he criado. Piensen en todas las novelas y todas las telenovelas de amor de los canales de televisión por aire de la década del 90, principios del 2000. El realismo como aquello que busca reflejar una época, reflejar una clase social, reflejar un conflicto, reflejar una coyuntura, reflejar una vida, etc. Entonces el realismo como una práctica que parte de una teoría estética que es la teoría del reflejo, que hay una realidad que está allá afuera y que las prácticas artísticas lo que hacen es tratar de capturar esa realidad, captarla, reflejarla. Y cuanto más realista uno es, mejor práctica artística realista estaría realizando. Piensen bueno, en la pintura es muy claro esto, ¿no? Por ejemplo, en los cuadros ¿cómo se llaman los cuadros de rostros? Se me fue la palabra. Retratos, Los los retratos. retratos hiperrealistas, etcétera, ¿no? Uno podría pensar que la autoteoría es más o menos dependiente o tiene vasos comunicantes con una estética o una poética que es la poética realista. Yo diría de un realismo sentimental, un realismo que busca ser fiel, que busca reflejar las trayectorias afectivas, corporales, políticas de una vida. Y que cuando más realista es, más desencarnado es, mejor autobiografía será. ¿Se entiende, no? Lo que es el realismo y por qué tiene como una comunicación con la autoteoría como gesto metodológico. Y el realismo también es la teoría poética que en el caso de la literatura, por ejemplo, o de la filosofía, considera que el lenguaje es una herramienta transparente, neutra, que, que el lenguaje no es más que un mero artificio para dar cuenta de una realidad que excede al lenguaje. ¿No? ¿Se ve? Uno está en la realidad allí y uno a través del lenguaje, a través de la pintura o a través de una cámara, eso sería una mera herramienta para ser fiel a la realidad. Entonces, un realista es alguien que de alguna forma, en este modo un tanto caricaturizado, pero no tanto, piensa una verdad artística por correspondencia, por cómo se corresponden, cómo se adecúa el arte a la realidad, el enunciado teórico a la realidad extrateórica, extralingüística. ¿Se ve, no? ¿Dónde estoy yendo? Entonces, y aquí creo que tenemos un problema, y aquí quiero retomar algo que traían los compañeros con el problema de la autoficción, que es la siguiente. Vamos a hacer un rodeo por un debate muy largo en la historia de la literatura, pero que atravesó el siglo XX. Saben ustedes que el siglo XX, a nivel filosófico, político, etc., estuvo marcado por Auschwitz, el nazismo y los campos de concentración. Del mismo modo que la dictadura argentina marcó a fuego la post-dictadura argentina o la democracia argentina. En los años del nazismo, Primo Levi, un novelista muy importante europeo, escribe
un libro que en este momento escapa a mi memoria, sobre su experiencia en los campos de concentración. Quizás alguno recuerda el nombre del libro de Primo Levi, que ahora se me escapó. Pero es muy extremadamente conocido. Graciela dice que ella lo recuerda. Bueno, Tampoco recuerdo el nombre. vamos a decir así, Primo Levi atraviesa los campos de concentración y como superviviente de los mismos, escribe una biografía política de esos campos de concentración. Y el gesto estético de Primo Levi es ser lo más fiel, desencarnado y realista a la experiencia horrorosa, terrorífica de atravesar un campo de concentración. ¿Estamos de acuerdo, no? El testimonio como la forma estética privilegiada del realismo para dar cuenta del horror del campo de concentración, ¿no? El testimonio, dar testimonio, la víctima que da testimonio. Fíjense que esto es algo que no nos es muy ajeno a nosotros, ¿no? La víctima que da testimonio de las violencias, horrores o gestas heroicas atravesadas, conquistadas o padecidas. Entonces Primo Levi consideraba que cuanto más realista, más desencarnado era esa narración, que parte de el yo que atravesó el campo de concentración, la narrativa, la literatura, la forma estética, es más interesante, o más pertinente, o más adecuada para dar cuenta de el terror de Auschwitz. ¿Me siguen, no? Entonces esa sería una primera opción. La víctima que intenta dar cuenta de la violencia padecida, siendo lo más realista posible. Años después, Serprum, otro literato, escritor europeo, hace el mismo ejercicio que Primo Levi para narrar los campos de concentración, y la discusión que introduce es la siguiente: que toda forma estética, que todo uso del lenguaje en el plano de la literatura, en el plano de la narrativa, es ya en sí mismo un artificio. Que el lenguaje, cuando escribe, que la puesta en escena del teatro, que el pincel para los pintores, que la música o que la filosofía es ya un artificio poético, un artificio estético, una construcción, que está la realidad y que esa realidad es inaccesible en su plenitud, en su carácter pleno, en su carácter desprovisto de imaginación, desprovisto de sentimiento, etc. Y que todo acceso que uno construya, sea en la literatura o en la teoría, es ya en sí mismo un artificio, es ya en sí mismo una mediación. Y por lo tanto, tiene un grado alto de ficción. Nosotros decíamos el encuentro anterior, la autoteoría elige qué narrar y cómo narrar. Ya ahí hay una selección en la memoria, hay una elección en los métodos. ¿Por qué? Ahí te paso la palabra, Graciela. ¿Por qué Audre Lorde escribe un diario y no unas memorias? ¿No? Ya en la elección de que sea un diario y no unas cartas, o no una novela, o no un manifiesto, ya hay una elección metodológica, formal, estética, y ya hay un artificio. Entonces, el realismo es realismo de un artificio. Es el realismo de una mediación técnica, un procedimiento, dirían los artistas, ¿no? Y eso que vale para la literatura, también vale para el teatro, y podríamos decir también vale para la teoría. Toda teoría es ya un artificio, un uso del lenguaje que bien podría ser otro. ¿Graciela? No, justamente, bueno, vos lo mencionaste, que yo te iba a decir que ese artificio en la narración mismo se relaciona con el tema de la memoria, porque Claro, cuando vos estás narrando algo, eso va mucho más allá de tu memoria. Es como que ya estás generando una ficción sobre tu propia memoria. tal cual.
sea, ya es una ficción sobre la propia memoria, ya es una ficción sobre los propios afectos, ya es una ficción sobre... No sé si vamos a llegar a hoy, pero lo menciono brevemente. Hay un libro de una filósofa argentina que a mí me gusta muchísimo, que se llama Silvia Schwarzbach. Le voy a anotar solo el nombre del título porque el apellido es imposible de pronunciar, imagínense de escribir. El libro se llama Materialismo Oscuro. De hecho, justo mencioné a Martel y ahora Silvia Schwarzbach. Martel es como... Nada, es súper importante para Schwarzbach. Se basa mucho en su cine, así que si leen los dos libros van a tener casi como un combo que pasó de casualidad casi. Pero Gilles Schwarzbach, en ese libro, Materialismo Oscuro, es un libro desgarrador sobre biografías de filósofos y filósofas. Hay una parte dedicada a Althusser, otra a Simone de Beauvoir, la filósofa feminista, y así sucesivamente. Pero ella dice, en ese libro, formula una idea que a mí me gusta mucho, que es la idea de yo monstruo. Yo monstruo, lo llama, yo monstruo. ¿Y qué dice? Dice, la mayoría de las autobiografías que he leído de filósofas y filósofos son valiosas en la medida en que nos permiten acceder a su yo monstruo. Dicho de otra forma, cuando quien escribe se buenifica a sí mismo, buenifica es la palabra, se elige lo que de su memoria, de sus sentimientos, de sus trayectorias, lo hace bueno, o sea, bien pensante para sí y para los otros. Esto es desprovisto de miserias, desprovisto de contradicciones, desprovisto de maldades, de injusticias, de envidias, de celos, de rivalidades, etcétera. Todo eso que hace que uno, cuando construye un propio relato, sea más o menos autocomplaciente consigo mismo, para ser autocomplaciente con los otros, dice Schwarzbach, eso no me interesa, porque eso pacifica el pensamiento, nos da una imagen que, que buenifica la vida, que la desprovee de sus conflictos, sus contradicciones, sus extrañezas, su nido de víboras, podríamos decir. Entonces ella dice, me interesan las autonarraciones de filósofos y filósofas, o de escritores y escritoras, en la medida en que puedan dar cuenta de las contradicciones de sus prácticas, de las pasiones más inconfesables que los habitan, de los deseos más miserables, de las fantasías más oscuras. Esto es, cuando quien escribe, escribe no desde el yo puro y bueno, sino desde un yo monstruo. Y ella lo llama cuando es un materialista oscuro y no un idealista de la bondad, la belleza de sí mismo. ¿Se sigue, no? Por lo cual lo traigo. Entonces, yo algo que está muy interesada en ese gesto de que el artificio que se construya sea un artificio que a la hora de meterse en la memoria, como decía Graciela, y en los sentimientos, si hace selección, puesto que siempre la hacemos, sea no complaciente consigo mismo. Vamos, ¿no? Hasta ahora más o menos se va armando el mapa donde estamos llegando. Pero la historia de Primo Levi y Serprum no termina en Primo Levi y Serprum, sino que de alguna forma adquiere como una densidad de nuevo tipo o sube un escalón en una intervención que hace un autor yanqui que se llama Vonnegut. Vonnegut. Lo voy a escribir acá. Vonnegut. Este es un debate no suficiente, no está explícito en la historia de la literatura, no está explicitado, pero es muy rastreable. Muchos libros de literatura de vanguardia lo trabajan. Vonnegut escribe en 1969 un libro que se llama Matadero 5. Matadero 5. ¿Cuál es la virtud de Matadero 5? Muchas,
Pero la más importante es la siguiente. A mí me causa un poco de gracia, pero me parece extraordinario. Así que acompáñenme con la risa si le parece delirante. Vonnegut dice, Primo Levi afirmaba que para narrar el horror del campo de concentración había que ser más realista que los realistas. Serprum le contestó, Primo Levi, yo he atravesado por lo mismo y lo que sumo a tu teoría estética es que toda literatura es un artificio. Ya tiene un germen de ficción ineluctable, ineludible, porque todo uso de la lengua es un artificio, es un procedimiento, que puede ser este y no otro. Se sigue, ¿no? ¿Qué dice Vonnegut? Vonnegut presenció, padeció, habitó eh, los bombardeos de Dresde en Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Segunda Guerra Mundial, bombardeos en una ciudad que se llama Dresde, donde él estaba viviendo. Entonces, es un testigo de esos bombardeos, del mismo modo que hoy tenemos testigos de violencia de género, o testigos de la dictadura, o testigos de diferentes violencias, aberraciones, catástrofes. ¿Qué dice Vonnegut? Un bombardeo como el que le da el final a la guerra mundial es tan desgarrador, tan catastrófico, y la catástrofe tiene la envergadura de estallar todos nuestros cotidianos, porque una catástrofe, ¿qué es? Dice Vonnegut. El momento donde lo cotidiano explota en mil pedazos, donde las categorías que teníamos para pensar ya no sirven medio para nada, donde el tiempo y espacio tambalean, donde mis coordenadas existenciales se defondan. No piensen en una catástrofe, piensen en el 2001 como una catástrofe. Es un momento donde el modo en que pensábamos, que sobrevivíamos, etcétera, medio que no sirve para un carajo. Y Vonnegut dice, una catástrofe es el momento donde nuestras categorías intelectuales, nuestras coordenadas de percepción, nuestro cotidiano, estalla en mil pedazos. Y la única forma de acceder a la catástrofe es extremando los métodos de la ficción, extremando los procedimientos del artificio. ¿Y qué dice Vonnegut? La única forma que yo considero que podemos acceder a una verdad histórica de una catástrofe como los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial es extremando todas las metáforas posibles. Entonces, ¿qué tiene uno en Matadero 5? Matadero 5 es una novela sobre los bombardeos que dan fin a la Segunda Guerra Mundial, repleta de viajes en el tiempo, de extraterrestres, y de todo tipo de entidades que hoy llamaríamos de ciencia ficción. El protagonista de Matadero 5, puesto que sabe que sus categorías temporales y espaciales están hechas a pedazos, ¿qué le sucede al protagonista de Matadero 5? Cuando está por caer una bomba en el lugar donde él está parado, o sea, por ejemplo, supongamos que está en el regimiento X de no sé qué cosa, o en 11, no sé, cualquier lugar. El protagonista tiene la capacidad de pestañear y viajar en el tiempo y en el espacio. Viajar en el tiempo y en el espacio. Se ve, ¿no? Lo absurdo de la operación, pero ¿qué quiere dar cuenta esa operación, entre otras cosas? Que en una catástrofe, las nociones de tiempo y espacio están totalmente estalladas, están vueltas en mil pedazos, no sirven para nada las coordenadas espaciotemporales. Y que una catástrofe de la envergadura de la Segunda Guerra Mundial y sus bombardeos es una experiencia inhumana o una experiencia cuya humanidad es profundizar lo peor del humano. Vonnegut dice es una experiencia más que humana, inhumana o antihumana. Por eso, en ese libro, Matadero 5, la ficción está poblada de aliens, de extraterrestres, de criaturas, de seres no humanos, inhumanos, más que humanos o posthumanos. Porque una catástrofe como un bombardeo a una ciudad que deja miles y miles y miles y miles de muertos y víctimas es lo inhumano en lo humano, lo antihumano
humano. Es lo que llega al humano hacia su límite. Es lo alienígena en el sentido de lo radicalmente otro en nosotros mismos. Entonces, fíjense que Vonnegut dice, sí, tiene razón Serprum, la única forma de acceder a un tipo de verdad histórica es a través de los medios de la ficción. Pero esa ficción, dice Vonnegut, no puede ser elaborada con las herramientas del realismo, sino con unas herramientas que hoy llamaríamos de la ciencia ficción o de la ficción extraña o del terror, porque son experiencias que dislocan lo humano. Un bombardeo como ese disloca las temporalidades y las espacialidades humanas, disloca la moral humana. ¿No? Ustedes están escuchando, ¿no? Un bombardeo que mata a miles y miles y miles y miles de personas es algo que disloca todas las categorías que tenemos sobre el tiempo, sobre los espacios, sobre la moral, sobre el bien, sobre el mal, sobre lo permitido, sobre lo no permitido, etc. La única forma de acceder a algún tipo de verdad no es con la herramienta del realismo, sino con la herramienta de la ficción extraña, de la ciencia ficción o del terror, dice Vonnegut. Entonces ahí tenemos tres formas o tres estéticas que si volvemos a los afectos con a los síntomas, la pregunta es, y con esto quiero hacer un parate, ¿la autoteoría no será demasiado parecida a Primo Levi en su intento de ser extremadamente realista de lo que uno ha sufrido? Y cuando hace artificio, ¿no será un artificio cuya preocupación se queda a las puertas de la forma? Si es un diario, si es una memoria, si es un ensayo, si es un manifiesto. Y la pregunta es, ¿hay en las herramientas de la ciencia ficción, del terror, etcétera, un método, una poética, una estética que quizás nos permita pensar ese yo monstruo que quería pensar Gilbert Schwarzkopf? Esto es, pensarse a sí mismo sin dejar afuera todas sus miserias, todas sus contradicciones, todo lo extraño, todo lo que nosotros nos hace no humanos o inhumanos, todo lo que nos acerca a Vonnegut y nos aleja del realismo. Se sigue, ¿no? El procedimiento que quería introducir. A ver en qué estamos. Porque nos fuimos a los extraterrestres, ¿no? Nos fuimos a la mierda. Sí, a mí me estaba pensando justo porque, digamos, también hay como una estética, habría que definir un poco a qué estamos refiriéndonos con realismo, pero también hay una estética realista, ya que la nombrabas, por ejemplo, a Lucrecia Martel, donde, digamos, no es un cine fantástico, ¿no? Creo. No, no, Pero el claro. tratamiento estético que ella le da a incluso situaciones bien como cotidianas, que parecerían vulgares o triviales, mejor dicho, hay un tratamiento estético justamente, no sé, con el uso del sonido, la cámara. Sobre todo el sonido, a mí me parece muy interesante cómo ella labura con el sonido, pero es como un sonido que se entrama con la visualidad, que es bastante, digamos, ¿cómo decir? Abre como grietas de la realidad, ¿no? Entonces, creo que también hay estéticas realistas que pueden, digamos, permitirse ese fracturar, digamos, la realidad. Pero entiendo igual a lo que apunta, digamos, por ejemplo, pasa, no conozco a Vonnegut ni leí el libro de Primo Levi, Ujú. pero entiendo igual a dónde va la idea. Pero quería como por Sí, sí, está ahí bueno. aportar eso porque es algo que nada, que a mí me toca porque es como, tengo como un gusto particular sobre ese tipo de, digamos, de estética realista en la que de repente se abre el mundo, ¿no? Y que suele tener como esa cuestión un poco, ¿cómo decir? Un poco de lo que se sale del lugar, ¿no? A veces sin llegar a ser terror. Pero, por ejemplo, volviendo a Lucrecia Martel, yo creo que es alguien que trabaja mucho con lo inquietante o lo raro, para usar terminología del curso o de Fisher, ¿no? Lo que está ahí y no se sabe si está o no, la agencia esa que no se puede localizar, lo que está como Claro. dislocado, nada de eso.
Sí, sí, de hecho, la única forma de llamar la atención sobre un elemento perturbador, inquietante, extraño, no es meter extraterrestres, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. pero quería traer No, la imagen de Vonnegut que es suficientemente exagerada, ¿no? sí, no, son todas las formas en las que se produce extrañamiento a través de ciertas metodologías que Ujú. te sacan un poco de ese realismo clásico. Claro. Entonces, por eso la pregunta era si la autoteoría eh, no adolece de cierto realismo sentimental, voluntarista, etcétera, y si asumimos la premisa del yo monstruo que le traía anteriormente, ese yo contradictorio o ese inconsciente, podríamos decir, plagado de complejidades, de zonas borrosas, confusas para sí mismo, ¿cuáles son las herramientas para extrañarlo, para volverlo más opaco, para volverlo más raro, para volverlo más confuso? Puesto que la experiencia que tenemos de esos afectos, esos síntomas, son confusas, son raras, son espeluznantes, no podemos son inquietantes para uno mismo, son perturbadoras para otros, son incluso a veces repugnantes, ¿no? ¿Victoria? Sí, por ahí venía pensando en esto del primer encuentro que hablabas, esto de la función del síntoma, como esta función que enlaza entre lo espeluznante, pero también algo con lo familiar, con lo cotidiano, con lo siniestro. Un poco como venía diciendo Sebastián, Lucrecia Martel tiene una posición política, estética de hablar de lo cotidiano y de la realidad y la muestra. Es imposible ver una película de Lucrecia Martel y no saber dónde está ubicada o de qué tiempo, o sea, es muy descriptiva con ese realismo, pero en ese realismo está la función de poder ubicar eso que no se nombra, pero que está. Y eso Claro. es termina produciendo lo siniestro, porque si no quedaría como muy exterior, digamos, la ciencia ficción es posible porque, bueno, permite una cierta lejanía. Hay una película en Cinear que se llama Los que vuelven, de terror también, y hay algo esto y bueno, lo nombra el título, Los que vuelven, como esto espeluznante que vuelve, y un poco es de la historia en cómo fue constituido esta nación desde los indios, pero bueno, lo pensaba en términos de función. El realismo en relación al síntoma, eso otro externo, pero que necesitamos de las dos cosas para que se produzca lo siniestro. Sin dudas. De hecho, bueno, si alguno le interesa David Lynch, por ejemplo, cineasta muy importante. Uno mira David Lynch y está viendo un melodrama, no sé, ve Twin Peaks y está viendo un melodrama, parece María la del barrio, pero yankee. Pero hay una zona oculta, un submundo, un inframundo que va invadiendo la superficie de ese melodrama y esa experiencia no necesariamente tiene que haber elementos sobrenaturales. De hecho, ahora voy a hacer un pasaje a Fisher. Fisher dice que un agujero negro es un evento natural, ¿no? Los agujeros negros son un evento natural. Y un agujero negro es una experiencia más extraña que muchas veces un vampiro o un hombre lobo. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el agujero negro? Uno se acerca a un agujero negro, nos dicen los científicos, y las categorías de espacio y tiempo estallan, no funcionan. Es como si estuvieran en un limbo cósmico, como si fuera realmente un vacío cósmico, un vacío sideral. Y fíjense lo que trabajábamos antes sobre Vonnegut. La ficción extremada como metodología para dar cuenta de los momentos donde las categorías del espacio y tiempo explotan, como una guerra o una catástrofe. Entonces dice Fisher, el agujero negro, siendo
una experiencia natural, es más extraña, más inquietante, más perturbadora para lo humano que hechos sobrenaturales de la cultura popular como un vampiro o un hombre lobo, un zombie, etcétera, que de alguna forma son imaginarios que están domesticados, puesto que nuestras cine, nuestros consumos culturales están llenos de zombies, vampiros, espíritus, fantasmas, etcétera. Entonces no es una cuestión de lo sobrenatural sobre lo natural, sino que, por ejemplo, el cine de Lynch no necesariamente tiene que meter vampiros, pero ya esa experiencia de un submundo que se come al cotidiano es inquietante, es perturbadora. Y me parece que ahí hay un hilo conductor para pensar ese yo monstruo, o eso que los psicoanalistas llaman inconsciente, y que nosotros estamos llamando síntoma como una experiencia de lo no humano, en lo humano. ¿Estamos hasta acá? Ah. Sí, Sheila. No, no, que el otro día recordaba, según lo que estuvimos hablando justamente del, del yo monstruo, hay un webtoon que se llama Dulce Hogar, justamente, y que trata el tema de la salud mental. Y el síntoma es que se transforman los seres humanos en monstruos, pero no lo produce un virus, no hay contagio, sino que son los deseos y el inconsciente lo que hace que no se sabe cuándo la persona se va a transformar en un monstruo. ¿Cómo se llama Nadie eso? está. ¿Cómo es el... Es el webtoon Sí, ¿lo se podrías llama, escribir? se llama Dulce, lo escribo acá, Dulce Hogar. Dulce Hogar. Y Netflix hizo una serie. Pero es Bien. muy interesante el concepto. El protagonista es un hikikomori y se aborda todo el tema de la salud mental, del bullying, del capitalismo. Bueno, los coreanos siempre hablan sobre el capitalismo en sus producciones y, y bueno, y recordaba justamente ese webtoon con el tema de la monstrualización. Los Me humanos no encanta. están exentos de la monstrualización. Todos, tarde o temprano, la pueden llegar a vivir. Me parece muy, no solo interesante, sino súper pertinente lo que decís. Es como, esa es medio como una de las ideas que quería traer. De hecho, ya estamos en otro territorio, estamos en un territorio que las compañeras al principio llamaban de teoría ficción, ¿no? De la teoría se compenetra con la ficción, donde la filosofía se compenetra con el cine más raro posible, ¿no? Y aquí hay un librito que yo no quiero dejar de introducir en nuestros encuentros, puesto que este es el último. Es este libro, se llama Aliens y Anorexia. Aliens y Anorexia. Y lo escribió una escritora yankee, lo publicó Caja Negra el año pasado o el anterior, Aliens y Anorexia. La escritora es Chris Kraus, y Chris Kraus se dedica fuertemente a la escritura autobiográfica, o a mezclar en su escritura dos registros, que a mí me interesan mucho. Vamos a decirlo así, el registro de la literatura del yo y de la literatura del otro. O sea, ¿en qué consiste la literatura de Chris Kraus? En tratar de hacer converger dos registros. La biografía de otros, de intelectuales, artistas, políticos, militantes que a Chris Kraus le interesan, y la biografía intelectual, afectiva y política de sí misma, ¿no? Literatura del yo y literatura del otro, autoteoría y teoría de la genidad. En Aliens y Anorexia, ¿qué tenemos? Una gran parte del libro es Chris Kraus pensando en Simone Biles, que es una teórica y militante feminista comunista muy importante de la década del 50, 60. Simone Biles. Entonces ahí hay literatura del otro, podríamos decir. Pero eso está mixturado con toda una serie de trayectorias de Kraus, la autora,
por los circuitos del cine, por los circuitos del arte estadounidense y europeos, por las mails que se mandan con un amante que ella tiene, etc. Toda una parte que podríamos decir literatura del yo, o por momentos autoteoría. Y ustedes dicen ahí, ¿cómo aparece la anorexia? Bueno, la anorexia aparece porque tanto Simone Biles como Chris Kraus pasaron por síntomas, malestares y placeres desagradables que podríamos identificar con el diagnóstico anorexia. ¿No? Hasta aquí me siguen. Y ahora la pregunta es, ¿y dónde están los aliens? ¿No? Los aliens aparecen en la novela de Chris Kraus, que es una novela no muy corta, 260 páginas. Los aliens aparecen porque la escritora Kraus y la protagonista del libro, Kraus, está filmando una película sobre aliens. Una película sobre aliens. No importa sobre cuál es la narrativa, o sea, cuál es la preocupación en torno a los aliens, sino que es una película sobre ciencia ficción de extraterrestres. Entonces, ¿a mí qué es lo que me interesa de esto y por qué la traigo? Porque fíjense que en Kill Kraus están los tres elementos que a mí me interesaba compartirles, pero separados. Está la autobiografía de Chris Kraus, una película sobre ciencia ficción de extraterrestres y la biografía de Simone Biles que pasó por anorexia. Entonces el libro se llama Aliens y Anorexia. Pero los aliens y la anorexia van por caminos distintos. Hay una persona que padece anorexia y una película dedicada a los aliens. Vamos a decirlo así, el libro de Chris Kraus promete mucho en el título, pero no nos da lo que nos promete. O sea, no termina de juntar los aliens y la anorexia, podríamos decir. Eso raro, porque uno lee y dice aliens y anorexia. Es como si dijéramos vampiros y depresión, agujeros negros y duelo. En el título están enunciados, pero nunca mixturados en la misma narración, en la misma teoría, en la misma novela, en la misma estética. Dicho de otra forma, la sintomatología de la anorexia no se mezcla con la monstruología de los aliens, sino que van por andariveles distintos. La pregunta es, ¿podemos concebir un tipo de método de investigación de nuestros síntomas? La anorexia, por ejemplo, que sea teórico-ficcional y que mezcle sintomatología y monstruología, elementos extraños, inquietantes y elementos sintomáticos y afectivos. ¿Se entiende, no? La pregunta a la cual estoy orientando el encuentro. Chris Kraus nos dice síntomas y anorexia y nos ofrece como separado lo que a mí me interesaría ver la posibilidad de juntar. Entonces, la teoría ficción sería un hilo conductor para tratar de mezclar justamente investigación teórica y investigación ficcional o sintomatología y monstruología como un método para ir a tratar de pensar nuestros afectos, malestares, síntomas, biografías. ¿Se sigue a donde estoy yendo? O un par porque quiero ver si se percibe a dónde orienta Chris Kraus su novela y a ver si se entiende a donde yo quiero llegar. ¿Estamos acá? Yo creo que me perdí en la última parte. Cuando aparecieron los aliens o cuando apareció la anorexia. O la relación en todo caso. Volvamos entonces.
Si asumimos que la experiencia que llamamos síntoma, que llamamos malestares, no son experiencias demasiado bondadosas con nosotros mismos y con los otros. Son experiencias más bien complejas. Son experiencias opacas, dolorosas. Son experiencias que la autora que yo mencionaba llamaría de yo monstruo, ¿no? Experiencias que cuando uno está atravesado por determinado síntoma, determinado malestar, está repleto de contradicciones respecto de experiencias desagradables, exasperantes, aburridas, complejísimas. Hasta ahí estamos, ¿no? Un síntoma nos convierte en un yo monstruo, diría Gilbert York, porque en la medida en que nos convierte en una persona para la cual hay afectos que tienen agencia sobre uno mismo, una persona que muchas veces es desagradable para los otros y para uno mismo. Y hablábamos de los límites de la autoteoría para dar cuenta de esa monstruosidad, de esa complejidad, de esa opacidad. Decíamos, la autoteoría adolece de demasiado realismo, porque se queda a las puertas del yo, a las puertas de los sentimientos, a las puertas de buenificar el malestar, de sacarle al malestar todo aquello que el malestar lo vuelve turbio, lo vuelve complejo, lo vuelve insoportable. Entonces la pregunta sería, si asumimos los límites del realismo y asumimos los límites de la autobiografía, ¿no será que en ciertos registros de la ciencia ficción, en ciertos registros de ese realismo dislocado que traía Sebastián de Martel, o en ese realismo borroso que hablábamos de David Lynch, ¿no será que ahí hay una estética, una poética más interesante para pensar nuestros síntomas que en el realismo? Entonces, por eso el ejemplo de Chris Kraus, porque en el título anuncia una alianza entre síntomas y estéticas de lo raro, estéticas de lo espeluznante, de lo siniestro, que ella no realiza en acto. Porque les decía, en su novela narra el síntoma de la anorexia y una película sobre aliens. Y las dos cosas no están juntas. Pero, ¿qué sucedería si las mezclamos? ¿Qué sucedería si tenemos una sintomatología aliada a los monstruos, aliada a la ciencia ficción, aliada a lo extraño, y no aliado a la bondad de cada uno de nosotros y al realismo? ¿Se sigue, no? Entonces, lo trágico de todo esto es que hemos llegado a esta conclusión al final de nuestro curso, y por eso el desafío que ustedes tienen es que si algo de esta propuesta, esta apuesta, este interrogante les interesa, es pensar los síntomas que les interese pensar, siempre que acepten que el síntoma es un territorio de investigación, no con las herramientas del realismo, sino con las experiencias y las herramientas de un realismo inquietante, de un realismo perturbador o de una ficción extraña. O sea, ¿cuáles son las estéticas que tenemos a la mano que nos permitan producir un extrañamiento del malestar y no un acceso traslúcido a ese malestar? ¿Se entiende ahí, Victoria? Sí, un poco tomar esa apuesta para no tratar de higienizar el padecimiento, sino de poder, lo pienso en estos términos porque no puedo salirme de pensar el psicoanálisis, mi trabajo cotidiano, de no higienizar las pasiones elementales con las que llegan las personas a un padecimiento, pero inevitablemente, y será porque estoy escribiendo ahora el Ateneo, pero en esto de lo que mi compañera comunicadora, ella muy vehementemente me dice la falta de ficción, lo veníamos pensando en realidad en términos del amor y la dificultad que hoy en la actualidad, porque bueno, los ejemplos que usamos, digo, Lucrecia Martel, David Lynch, vienen de otra generación, de otra época que no están mediatizados por la hiperconectividad, el celular, los modos de vida de hoy,
¿no? Estos modos de vida de hoy y la imposibilidad de tomarnos el tiempo y algo del amor, y lo pienso en estos términos de el amor es para perder el tiempo y hoy no se tiene el privilegio de perder el tiempo porque no podemos parar, porque somos sudacas y un poco las depresiones sudacas vienen en eso de imposibilidad. Recuerdo una situación de una paciente del hospital que llegó a decir que ella era pobre, que ella no tenía la posibilidad de tomarse el tiempo para hacer un tratamiento, tenía que estar bien. La demanda un poco venía con la medicación para poder seguir, levantarse y seguir trabajando, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, el amor es más parecido a un agujero negro de lo que quisiéramos, ¿no? Pero el agujero negro en el sentido de Fisher, ¿no? En el sentido de un estallido monstruoso del tiempo y el espacio. Yo esto que vos estás proponiendo es como que lo veo claramente en todo lo que tiene que ver con lo artístico. Ujú. Eh, pero en otros campos es como que no lo puedo imaginar. No sé si vos podés dar alguna pista en ese aspecto. Me interesa lo que decís. Yo me dedico a la filosofía y a la práctica filosófica muy ligada a la escritura, a la lectura y la escritura. Y creo que a la primera de cambio no incluiríamos a la filosofía en lo que vos llamabas el ámbito artístico, las prácticas artísticas, puesto que la filosofía parecería más cercana al ámbito científico, vamos a decirlo así, al ámbito de las humanidades, de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, etc. La filosofía como aquello que tiene un compromiso con la verdad y con la verdad como adecuación. Esto es, como correspondencia de lo que uno dice con lo que uno ve, con lo que sucede en la realidad. La filosofía como una práctica realista, ¿no? No como una práctica aliada a la ficción. Entonces la pregunta es, no sé ustedes, pero yo tengo la percepción de que nuestros lenguajes, para dar cuenta del malestar, para dar cuenta de las coyunturas políticas, para dar cuenta de los giros tenebrosos de nuestras democracias, para dar cuenta de experiencias que tenemos a diario, nuestros lenguajes parecen cada vez más agotados, cansados. Cada vez tocan menos las palabras y las cosas. Yo cada vez sé menos lo que significa la palabra democracia, lo que significa la palabra sentimiento, lo que significa la palabra justicia, puesto que están gastadas esas palabras, no porque sean malas palabras, sino porque están manoseadas, porque están enturbiadas, contaminadas, etc. Y cada vez más tenemos la sensación de que no podemos imaginar futuros, imaginar alternativas al presente, etc. Entonces, cuando vos decís, Graciela, yo me imagino mucho esto en las prácticas artísticas, y una de las grandes virtudes del arte es ser una plataforma de imaginación. Yo invitaría a tratar de pensar si el psicoanálisis, si la teoría, si la filosofía, si las ciencias sociales no son también prácticas de imaginación, de experimentación, de invención, que muchas veces lidian con la ficción, con los artificios de la ficción, y que son prácticas de escritura también. Se siguen donde estoy yendo, ¿no? Entonces, para volver a algo que decíamos en el encuentro anterior, yo les traía la cita de un autor que se llama Kuster, que había escrito un libro que se llama Filosofía de la Locura, recuerdan que habíamos terminado así, que él decía, y si pensamos que a través de las voces del síntoma y de la locura se alzan una serie de voces, y él enumeraba, ¿no? Las voces del cyborg, las voces de los muertos, las voces de los fantasmas, etc. Mi impresión es que la filosofía y la teoría siempre está aliada con formas del arte y con formas de la ficción, pero en los últimos años está aliada con el realismo y con una forma de ficción que me da la impresión de que está cada vez más agotada. Entonces, ¿qué sería una filosofía, una teoría, una investigación sobre el síntoma
no aliada con el realismo, sino con esas ficciones de lo extraño, de lo raro, de lo monstruoso, de lo espeluznante, o de lo alienígena en el sentido de lo otro, de lo radicalmente otro. Se sigue, ¿no? ¿Cuál sería la apuesta? Entonces, allí donde Preciado dice, yo soy el monstruo que les habla, la pregunta es si nos podemos tomar en serio esa experiencia monstruosa que es el síntoma, esa experiencia abyecta que es el síntoma. Y si nos las tomamos en serio de ese modo, quizás encontremos mejores herramientas, más adecuadas, en las ficciones extrañas y no en una comprensión de la verdad como fidelidad autobiográfica, como memoria sentimental, como realismo, pero el realismo burdo en el sentido más transparente del término. Así que sí, estoy de acuerdo, Graciela. Esto se parece más a lo que podría ser algo bienvenido para el campo de las prácticas artísticas. Pero la pregunta que nos hacía Deleuze hacía dos encuentros, o la invitación de Deleuze era que el síntoma es el punto de encuentro entre la teoría, la clínica y el arte. Si es el punto de ese encuentro, la pregunta sería, ¿qué le pueden tomar prestado la gente que hace clínica y la gente que hace teoría a las prácticas artísticas que se llevan mucho mejor con la imaginación del futuro, con lo monstruoso, con lo raro, con lo espeluznante, con lo no humano, que las ciencias sociales y su empedernido humanismo? Ese es más o menos la apuesta que a mí me interesaba compartirles en el curso, que queda como a las puertas de un desarrollo futuro. O sea, es como, bueno, hemos llegado hasta acá, de hecho el último encuentro es el día de hoy, y la última bibliografía que ustedes tenían era la de aliens y anorexia. Entonces, la propuesta sería, para investigaciones futuras, que ustedes pueden también realizarlas, es, ¿qué pasa si le sacamos la I a ese aliens y anorexia, y funciona como aliens anoréxicos? O anoréxicos que son aliens, pero no en el sentido que son extraterrestres, sino que atraviesan sus síntomas como una experiencia muchas veces inhumana, muchas veces desgarradoramente no humana. Porque todo aquel que haya pasado por una anorexia, por una depresión, por un ataque de pánico, sabe que en esas experiencias lo humano parece diluirse, parece entrar en paréntesis, en cuestión. Si la cordura, la racionalidad es la propiedad del humano, las experiencias sintomáticas, cuando una se las quiere tomar en serio, esto es, como yo monstruo, parecen inhumanas, parecen más que humanas, o parecen muy raras. Bueno, me da la impresión de que en esas herramientas no realistas, quizás haya una alianza por hacer entre teorías de la salud mental o escrituras sobre la salud mental y ficciones de lo raro y espeluznante. Se sigue, ¿no, Graciela? ¿Por dónde? ¿El resto? Pienso en esto de ficciones que no intenten moralizar la locura también, ¿no? Porque eh, cuando hablamos de esto de higienizar a las pasiones y a los aliens, también en la ficción es un modo de explicar el mundo y explicar lo humano y de hacer, de poder enlazarnos a este mundo que se producen siempre artificios para poder conectarnos, un delirio. En- Pienso en varios pacientes que tienen una producción delirante que son bellísimas, bellísimas, son una producción artística en sí misma, y que les permite habitar el mundo. Y qué importante es una teoría de la salud mental que
se acerque más al arte y no tanto a lo moralizante de la psicología. eh, Pienso. Claro, está bueno eso. Sí, sí, sí. Para terminar, hoy, no sé si Sebastián vos querías decir algo, sí. Sí, pero un poco pensar en voz alta, creo. Sí, dale, adelante. Porque también estaba pensando en un poco esto que señalaba Graciela, que hay como, claro, cierta, como decir, facilidad estructural en el arte para de repente hacer un tratamiento de eso, de lo raro, lo espeluznante, lo desagradable, lo muy extraño, que no está como esta idea, bueno, quizás una idea más idealista o incluso romántica, bueno, la distancia, ¿no? Que puede, la idea de lo sublime, ¿no? Kantiano, como que, bueno, si pasara en realidad sería muy feo, pero hay una distancia en la elaboración artística que hace que, bueno, que no sea tan feo, ¿no? Ujú. Digo, para una película de terror. Digo, hay como una ventaja estructural que tiene, creo, la ficción eh, para tratar cosas que, y esto que decía también Victoria, ¿no? Que es verdad, la cuestión moralizante, pero claro, ¿qué pasa cuando los monstruos ya son un poco más jodidos, ¿no? A nivel ético. Digo, ahí hay un Claro, punto, como una opacidad también eh, que nada, que es, no sé, no, es como que en ese punto me cuesta como pensar, digamos, lo que le puede, digamos, aportar esta visión, digamos, como más artística o ficcional. Porque bueno, por ejemplo, en el psicoanálisis también, bueno, Lacan decía, la verdad tiene estructura de ficción y básicamente un análisis es construir una ficción, ¿no? sí, Pasa que sí. claro, es una ficción por ahí más ajustada es más como determinista, ¿no? Determinista en el sentido, no sé, más espinociano, no digo determinista en el sentido de fatalismo, sino se hace con lo que se puede, ¿no? Claro. No es que... Pero entonces en ese punto sí, y siempre, claro, la cuestión de no caer fácilmente o apresuradamente en cuestiones morales, pero claro, a veces es difícil, ¿no? Porque, no sé. Justo ahora estaba viendo las series estas de Netflix. Que no sé si son tan buenas, pero bueno, me enganché la de los Monsters. No sé si Ajá. las vi. No, no lo vi todavía. ¿Está bien? Bueno, sobre todo la primera y la tercera son las que más me gustaron, la segunda no tanto, pero claro, pensaba, ¿no? Esta idea, bueno, ¿qué pasa cuando el monstruo ya es una cosa más jodida, ¿no? Como un asesino en serie, por ejemplo. Un Claro. tipo que no puede dejar de hacer lo que le sale a hacer. Sé que Ujú. es un ejemplo un poco extremo, pero digo, es un extremo que muestra a veces como un límite un poco difuso a veces. O sea, quiero decir, por el extremo se puede iluminar cuestiones que a veces están en ese límite, en esa frontera. Claro. Y Sí, que sí, sí. creo que a veces no basta con la diferenciación entre ética y moral, por ejemplo, para pensarlo. Hay un punto ahí donde también todo se embrolla y es un quilombo. Eh, Está bueno lo que decís. Yo me quedo pensando, para los que trabajan más en el mundo del psicoanálisis, que la forma en que Freud hace teoría, ¿no? Porque Freud hace teoría también, fue un gran teórico, estaba en comunicación, en alianza con una forma literaria concreta de su época, que era la novela burguesa del siglo XIX, ¿no? Tienen toda esa estructura del realismo hiperdetallista, por momentos casi una novela de aprendizaje, ¿no? Donde se narra un caso desde los primeros índices vitales hacia casi por momentos medio de superación, ¿no? Una novela de aprendizaje que tiene todas las herramientas del realismo burgués y de la novela burguesa del siglo XIX, Flaubert, Balzac, etcétera. Habría que investigar, yo no lo sé, quizás ustedes lo sepan, con qué alianza artística, con qué estética, con qué poética trabaja Lacan cuando trabaja, porque allí están las referencias de Lacan a Joyce, por ejemplo, ¿no? Pero uno se va al campo de la filosofía y encuentra que la filosofía francesa de la década del 60 y 70 encuentra en la poética de lo que se llamó la generación Beat, Barrows, Kerouac, etcétera, o en el surrealismo,
también como una alianza ahí, estético, poética, etc. En un mundo plagado de narrativas en torno, por ejemplo, a la ciencia ficción. ¿Hay allí una alianza entre psicoanálisis y nuevas narrativas, nuevas estéticas, nuevas poéticas? ¿O la forma estética y poética con la cual un analista escribe sus casos, sus presentaciones clínicas, está irremediablemente ligada a la novela burguesa del siglo XIX y sus giros argumentales, estéticos, narrativos, etc.? Es una investigación por desarrollar, porque implica escrituras por venir, implica preguntas irresueltas, ¿no? Y depende de los campos en los que uno trabaje. Yo no sé, por ejemplo, qué alianza estética tiene la sociología cuando nace, pero uno va y agarra a Marx, que es un autor que yo conozco bastante bien, y Marx está muy habitado por el imaginario gótico, que es el imaginario de fantasmas, de vampiros, de engaños, de hechizos, ¿no? Entonces uno ve que en Marx la mercancía es un hechizo, que el capital es un vampiro, que chupa la sangre de los obreros, etc. Y que el comunismo, dice Marx, es un fantasma que acecha a Europa, ¿no? Marx escribe en 1867 El Capital y tiene el imaginario gótico puesto a funcionar en su escritura. Bueno, pasaron más de 100 años de que Marx, con el imaginario gótico, encontró una llave poética para su escritura materialista, dialéctica, científica, etc. La pregunta es, ¿cuáles son los imaginarios que hoy tenemos disponibles para narrar, para pensar, para imaginar, para escribir, sea el campo en el que estén insertos? Se sigue, si vienen del campo artístico, quizás las mediaciones sean más sencillas, pero si no vienen del campo artístico, sería ir a buscar en el campo artístico los imaginarios que tenemos disponibles, y los imaginarios que tenemos disponibles probablemente no sean solo el realismo. Entonces, para lo que nos compete, si tiene algún tipo de interés la investigación sobre afectos, malestares y síntomas en primera persona, la autoteoría hizo una alianza y la hizo con el realismo, como forma estética, como poética, como imaginario. ¿Hay otros imaginarios no realistas disponibles? No miméticos, incluso no edípicos, que son imaginarios de temporalidades más largas, de temporalidades incluso cósmicas, etc. Entonces Y ahí la quizás ficción, hay una perdón, pista. Sí, sí, Graciela. no, que la ficción extraña o el New World de hoy día puede ser una de las opciones, ¿no? Claro, Que está viendo y que muestra algo diferente. claro, y fíjense que ahí la autoteoría, en tanto que es realista, es también edípica. Edípica en el sentido de que se narra por lo general los sentimientos en la temporalidad de una vida. La temporalidad de una vida es la temporalidad de alguien que nace, que atraviesa padecimientos, alegrías, violencias. Y es también la espacialidad edípica. ¿Dónde vivís? ¿En Estados Unidos? ¿En Argentina? Etcétera. Bueno, la ciencia ficción, el weird que traía Graciela, la ficción extraña, no trabajan con temporalidades necesariamente edípicas. Trabajan con temporalidades muy largas a veces, incluso cósmicas, ¿no? Temporalidades que van muy lejanos en el tiempo hacia atrás y muy lejanos en el tiempo hacia adelante. Yo no sé qué se puede lograr yendo a buscar ahí un imaginario, pero sí me parece que es una tierra ignota, una tierra virgen, una tierra por explorar, porque es algo en lo cual los archivos que tenemos no han trabajado. Han trabajado con otra poética, mimética, edípica y realista. Mi sospecha, con esto me gustaría como ir finalizando, es que esa estética, esa poética, por momentos no alcanza para penetrar, para sumergirse en el yo monstruo.
en todas las miserias, la rareza, la opacidad que implica un síntoma. Todo lo raro, lo repulsivo, lo desagradable, lo paradójico, lo ambiguo que tiene un malestar. Quizás haya una alianza por hacer en estéticas eh, del extrañamiento. Yo acabo de leer Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores, no sé si lo leíste. Buenísimo, sí. Me encantó. Bueno, y ahí ves algo extraño y que se tocan un montón de temas que me parece muy pertinente a lo que estás proponiendo. Buenísima esa novela, me encantó. De Sí, hecho, lo que sí me encantó. sí, 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 y unas temporalidades larguísimas, porque tiene como cuatro Sí, de temporalidades. 504 al... y después no sé. Claro, hay unas temporalidades muy mezcladas. ¿Cuál es la novela? Se llama Si sintieras bajo los pies el peso de las estructuras mayores. Alto título, tremendo. Gracias. Bueno, siendo las 18, perdón, las 17:45. Bueno, esa era más o menos la apuesta del curso. Menos como dar una respuesta acabada respecto a cómo procedimentar la juntura entre sintomatología y monstruología, sino dejar abierta la posibilidad de una investigación que trabaje en el pliegue entre ficción extraña y teoría para dar cuenta de la crisis de la salud mental y sus malestares, etcétera. Queda como una pregunta abierta, como un problema a desarrollar, y si alguno y alguna de ustedes se ve interpelado, interesado, inquietado o perturbado por la rareza de esa articulación de los aliens y los síntomas, estará en su virtud poder llevarla adelante. Eh, en mi parte llegamos hasta acá, como a abrir esa puerta, abrir ese umbral y ver qué se puede hacer allí. Quizás nos volvamos a encontrar en próximos seminarios con algo más explanado, ¿no? Con apuestas más concretas respecto a gente que incluso puede estar trabajando en esta dirección y en términos teóricos, y yo desconozca y mezclando vampiros y estrés, no lo sé. Eh, ¿Les parece que dejemos hasta aquí? Vale, sí. Bueno, ha sido un placer de mi parte. Espero que para ustedes también se hayan divertido. A mí me ayudó mucho a Igualmente. pensar lo absurdo de lo que estoy pensando, así que voy a volver al realismo mejor. No, estuvo muy bueno el seminario. Me deja como muchas ventanas abiertas que incluso ni siquiera llegan a hacer preguntas todavía, me parece. Están ahí como Es- muy... Bueno, me alegro, me alegro. Más confusión que otra cosa queda, ¿no? Bueno, yo Creo que lo la palabra, veo en lugar. perdón, Sí, no, está bien. No, decía que no, yo lo veo de un lugar porque no desde un lugar profesional, sino como justamente de de una sufriente de malestar. Entonces, mi visión es otra. Pero la verdad me encantó. Muy Bueno, me bueno. alegro, me alegro. Si metés hombre lobos en ese malestar, avísame, ¿eh? Si metés oscuros negros también, estoy ahí para acompañarlos. Victoria, nada, solo quería compartir esto de que efectivamente estoy perturbada y creo que no puedo llegar a producir ni una pregunta todavía, pero un poco no lo vengo a hablar como analista, no lo vengo a pensar. Aliens, el título fue lo que me termina enganchando, no solo para pensar la clínica, sino de que es lo que me conmueve es el malestar actual o la imposibilidad de poder pensarlo. Creo que la ciencia ficción, no sé, nada. No quiero terminar extendiendo, pero bueno, o la falta de ficción, creo que es algo que me conmueve para pensar la actualidad hoy, y entre medio del amor. Así que sí, estoy perturbada, así que por alguna vía seguiré trabajando y espero que nos volvamos a encontrar en un próximo seminario.
Bueno, dale, ojalá yo también y espero que la perturbación se alivie un poco con el correr de los días o los minutos. Bueno, ha sido un placer, les mando un abrazo, dejamos aquí así, bueno, espero que nos estemos viendo en otro espacio pronto. Listo. Un Saludos a abrazo. todos. Chao, chao.